A reading from the first book of Kings. Lectura del primer libro de los The brook Reyes. near where Elijah En was aquellos hiding días ran se secó el dry, torrente donde se because había no rain escondido had Elías, fallen in the porque land. no había llovido So en the la Lord región. said to Elijah, Entonces el Señor dirigió la "Move palabra a out to Elías: Zarephath Anda, of vete a Sidon, and Sarepta stay de there. Finicia, I have a designated vivir widow allí. there Yo to mandaré a una provide for viuda you." que te dé la comida. He left and went to Elías se Zarephath. puso en camino hacia As he arrived at Sarepta, the entrance y al of the llegar a la city, puerta de la a ciudad, widow was gathering encontró allí sticks una there. viuda que recogía He called leña. out to her, La llamó y le dijo: "Please bring me a Por small favor, bowl full of water to tráeme drink." un poco de agua en un She jarro left para que again, beba. and he called out Mientras iba a after her, buscarlo, le gritó: "Please bring a long Por favor, bit of tráeme bread." también en la mano un trozo de pan. She answered, Ella "As the respondió: Lord your God Te lives, juro por el I have Señor tu nothing Dios, baked. que no tengo There ni is only a pan. handful of Me flour queda in solo my un jar, puñado de harina en and a el little cántaro oil in y my un jug. poco de aceite en la alcuza. Just now, as I Ya was ves collecting a que couple of estaba sticks, recogiendo un poco de go in leña. and prepare Voy a something hacer for un pan myself para and mí my y para son. mi hijo. When we have eaten Nos it, lo we shall comeremos die." y luego moriremos. Elijah said to her, Respondió Elías: "Do not be No afraid. temas, anda, Go and do as you propose. prepáralo But como has first, make dicho, me a pero little primero cake hazme a mí and un bring it to me. panecillo y tráemelo. Then you can prepare Para something ti y for para tu yourself hijo lo harás and your después. son. For the Lord, the God Porque of así dice Israel, el Señor says, Dios de Israel: "The jar of flour La shall orza not de go, harina no se nor the vaciará, jug of la oil alcuza run de dry, aceite no se until agotará, the day when the hasta Lord el día sends en que el rain Señor envíe la upon lluvia the earth." sobre la tierra. She left Ella and se did as fue, Elijah had said. hizo lo que había dicho Elías, She was able to eat y for a comieron year, ella y and su hijo. Elijah and her son as well. Ni la The jar of orza flour de did harina not se go vació, nor the jug of ni oil la run alcuza de dry, aceite se agotó, as the Lord had como foretold lo había through dicho el Elijah. Señor por medio de Elías. Verbum Domini. Lord, let your face Haz shine brillar on sobre us. nosotros, Señor, la luz de tu rostro. Haz brillar sobre nosotros, Señor, la When luz I de tu call, rostro. answer me, O my Escúchame cuando just te God. invoco, You Dios who defensor relieve me when mío. I am in Tú que en el distress. aprieto me diste Have pity anchura, on me and ten hear piedad my prayer. de mí, escucha Men mi of rank, oración. how long will Y you a be dull ustedes, of ¿hasta heart? cuándo Why do you love what is vain, and ultrajaremos seek mi after honor? falsehood? Amaremos la falsedad y buscaremos el engaño. Haz brillar sobre nosotros, Señor, la luz de tu Know that rostro. the Lord does wonders Sépanlo, for el his Señor hizo faithful milagros ones. en mi The favor, Lord will y el hear me Señor me when I call escuchará upon cuando lo him. invoco. Tremble and sin Tiemblen not. y no pequen, Reflect upon your reflexionen goodness en in el silencio silence. de su lecho. Haz brillar sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro. O Lord, let the light of your countenance shine upon Hay us. muchos que dicen: Put gladness ¿quién into nos my hará ver heart, la dicha more than when grain and si wine la luz de tu abound. rostro ha huido de nosotros? Haz brillar sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro. Alleluia, alleluia, alleluia. Let your light shine before men. Que brille tu luz ante los hombres para que puedan ver las buenas obras tuyas traídas por tu Padre. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Jesus said to his disciples, En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, with what ¿con can qué it be la seasoned? salarán? It is no longer No sirve más que para tirarla fuera and y trampled que la underfoot. pise la gente. You are the light Ustedes of the world. son la luz del mundo. A
A city set on a No se mountain. puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un Nor monte. do they light a lamp Tampoco se enciende una vela para meterla debajo del salemín, It is set on a sino lampstand, para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de casa. your light, Alumbre así su luz a los hombres, so that they para can que vean see your good sus deeds buenas obras glorified. y den gloria a su Padre que está en el cielo. Verbum Domini. Yesterday, Ayer we began the story comenzamos about los relatos de Elías and y he's from Tishbe, which is es desde now Tishbe, inside the que hoy día está kingdom of Jordan. dentro del reino de Jordania. Or ancient churches built Algunas antiguas iglesias the city of Tishbe, fueron construidas more sobre like a village. la ciudad de Tishbed, What's key pero lo que es de importancia clave acerca de su ministerio es que it is going to be va a ser all ministry through un ministerio vacío and everything y que that cada he vez does, que él hace algo, esto tendrá esa perspectiva, si no, attacking. de atacar a la adoración del dios Baal. Now this term Baal A este término means master significa amo and also y también husband, quería decir but esposo, husband as master. pero esposo como el sentido de amo de la casa. Nicer word for Había Hebrew. This is not mejores palabras en hebreo que esa palabra. key to understand. Sin embargo, la clave de entenderle es que él era el Dios de las Is lluvias. often portrayed Él a veces se le representaba como que estaba encima a bull de and he'd have una his hand cuenca raised with a y light. tenía su mano alzada hacia los cielos This is what he would do. y el rayo. This is extremely Esto es lo que él hacía. important Esto es image muy for the importante ancient como imagen Canaanite para society. los antiguos del Canaán, porque Only get rain solo from llovía somewhere about November desde noviembre till hasta March, marzo, maybe April. quizás abril. And then Y their entonces mythology was la that mitología he de ellos died es que él in a battle. murió en una batalla y que se mantuvo dormido hasta que su hermana Fought against the vino God y that luchó killed him. en contra del Dios que lo And mató. then brought him Y back que to entonces lo life, trajo de and then vuelta a la it rained vida again. y que entonces llovería de nuevo. But also, Sin embargo, of course, eso is por supuesto do with tenía his que ver relationship con with her, su relación con ella. because then they porque would have relations and have- Tenían that would relaciones be where the rain came from. que era de donde provenían las Their lluvias. mythology, and it was a Esta era su mythology mitología y that era una was mitología about que fertility. era acerca de la fertilidad And y as the Canaanite como los canaanitas, it declined la religión more, suya declinó moralmente, se empeoró y más a lo largo so that del tiempo, de manera would que say, well, decían, bueno, might los need dioses a quizás little bit of a show necesiten un in poco order de to excite show them. So they para would excitarse. orgies Tenían orgías, en otras palabras, in order to y para have tener the gods get excited que los enough dioses to start excitaran the rain process. lo suficiente para empezar el proceso de las lluvias. Este era el tipo de religión que si se predicaba esto hoy día, uno tendría una revisitación de esto en los dormitorios. Al igual que esto era atractivo para los antiguos israelitas, ellos, su ideal era que el Señor nos sacó de Egipto y quizás Él esté pensando como los antiguos paganos, en que los dioses tenían diferentes trabajos y Él quizás haya sido un Dios que nos haya salvado en batallas como contra los egipcios y nos ayudará a conquistar la tierra. Así que quizás es el Dios que conocimos en el monte Sinaí, pero es el único lugar en que Él es Dios. Y cuando llegamos a esta tierra que absolutamente
depende de esas lluvias por temporada. Quizás deberíamos cubrir nuestras bases y adorar a Baal también. No es necesariamente que se dieron por vencidos en cuanto a Baal, ni entregaron al Señor Dios, sino que adoraban a Baal por un lado, y piensen en su historia. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, el rey se había casado a Jezabel, cuyo nombre significa ¿dónde está Baal? Y ella provenía de Fenicia y era una adoradora principal de Baal y una misionera de Baal. Ella tenía cientos, y lo veremos en los próximos días, de profetas de Baal que estaban tratando de promover a este Dios de la lluvia y de la fertilidad, un Dios que estimula la expresión sexual y la violencia. Ella mataría a los profetas del Señor Dios. Era ese tipo de mujer, de diosa. Si quieren adorar a Dios, les permitiré hacerlo, pero no, yo adoraré a Baal. Ella no podía ver posible adorar al Señor Dios y al Dios de la fertilidad, sexualidad y violencia. Por lo tanto, ella mataba a aquellos que adoraban al Señor Dios. Este es el antecedente. En ese contexto, uno puede ver que el Señor Dios elige a Elías, cuyo nombre significa mi Dios es el Señor. Eso es lo que quiere decir. Y él es el que fue escogido para decir, bueno, ya dejen de promover las lluvias, y que su ministerio profético de hablar la palabra que Dios le da para prevenir la lluvia muestra que Baal no es el que está verdaderamente a cargo de las lluvias. El Señor Dios es, y Él dice por adelantado cuántos años van a ser antes de que vuelva a llover. Y entonces, en la sección de hoy en día, Él era el director, el amo de un territorio que está de un lado del Jordán. Era ahí lo que había es un río que venía de las montañas, y es agua que venía hacia el Jordán, hacia el valle del Jordán. Y él va allí y se mantiene allí hasta que el agua se acabó, y entonces él va aquí a Zarefat de Sidón. Es decir, este es el tipo de territorio que era fenicio, desde donde Jezabel venía. Zarefat de Sidón es donde Baal era el dios local. Y esta es una misión para tener al Señor Dios, poner su pulgar en el ojo de Baal, porque incluso por su propio territorio, Baal no puedes traer lluvias. No eres un verdadero Dios, y además es el Señor Dios y su profeta que escogerá a una viuda solitaria, a alguien que estaría en los márgenes de la sociedad, porque las viudas eran muy pobres, por lo general. Y ella fue escogida por el Señor Dios, no Baal, para tener el aceite y el grano que ella había guardado, que se le suministró no solamente para ella, sino para el profeta del Señor, para sostenerle a él, en donde no había más. Esto muestra no tan solo que el Señor Dios, el que está a cargo de tener las lluvias, que Baal era el Dios de las lluvias producía. Él es el Dios de las tormentas y no podía hacer nada cuando el Señor dice, deja de llover,
se aguanta la lluvia. Y por lo tanto Baal no existe. Se puede ver en los Salmos más tarde que utilizan esta especie de burla en que los otros dioses, de hecho, y por el nombre de Dios es Elohim, y de hecho son Elilim, es decir, no son nada, no existen. Y como tal, el Señor Dios es aquel que, a diferencia de Baal, sí puede producir lluvias. La gente que lee el primer capítulo de Hosea, donde él acusa a Israel de usar a Baal para obtener el aceite y el agua, y esto sin embargo significa aquí que no puede hacer nada. Es porque es el Señor Dios quien lo hace. Y esto será una señal de que mucha de la gente que lee encontrará que esto es muy poderoso, el Señor Dios. Él es el único Dios. Él está a cargo de todo aspecto de la vida porque Él lo creó todo. Y que la historia de la creación, en que Dios lo hace todo y que no hay nada en sí es un Dios, nada más es divino, sino que Dios es el único que es Dios. Y puede ver uno todo desde el punto de vista de Él y muestra que cuando Israel le es infiel a Dios, experimentan la declinación y bajan. No es algo que ha terminado todavía. El relato sigue, pero continuará mañana. Ahora, en cuanto al Evangelio, esto es algo que es un buen contraste. Nuestro Señor presenta una imagen que parece ser algo que tiene sentido, algo que es un poco extraño, sin embargo. Por una parte, cuando le dice a los apóstoles, el Señor, tú eres la luz del mundo. Esto es algo, es como lo que hizo Elías en la oscuridad de la adoración de Baal. Es como una luz que sale a decir que solo Dios es Dios. Y que el Señor Jesucristo dice a nosotros que nosotros también somos luces. Y es muy importante el ver que un aspecto de esa imagen, podemos utilizar las velas, tenían velas y lámparas de aceite. Esas lámparas de aceite era lo que usaban. Y es que la vela o la lámpara de aceite pueden encenderse a sí mismas. No, es imposible. Es muy importante ver que nuestro Señor entonces, que se llama a sí mismo la luz del mundo, el que me siga a mí no caminará en oscuridades. Él es aquel que es la fuente de nuestra luz. Nosotros podemos ser luces en el mundo a causa de que Cristo es aquel que nos da luz, que nos da lo que nos hace encender. Nosotros no seríamos más que una caja de velas, que es algo oscuro, y en su lugar, cuando Cristo nos hace arder, Él nos hace luces, nos convierte en luces. Y esto es algo muy importante, que nosotros hemos de decir luces en cierta manera de oscuridad que existe en el mundo. El mundo no es ya algo aclarado, iluminado, más que en la época de Jesús, de Elías, mejor dicho. El mundo actual, hay muchos peligros en Israel que habían abandonado su adoración del único Dios verdadero para adorar a Baal, buscando fertilidad y su propio placer como para estimular esa fertilidad. Es ahí que nosotros hemos sido enviados a una oscuridad que no gusta de la luz. Hay que recordar eso, que la oscuridad, cualquiera que ha estado en un lugar muy oscuro y que de pronto
se enciende You una have to luz, shield your eyes. hay que taparse los Well, ojos, we ¿no? too Porque nosotros are también supposed to be lights going into a darkness, vamos and a we un should lugar not expect en que that no there's debemos a great esperar que de light. No. pronto hay una luz, no. They are going to Ellos shield themselves van a protegerse And then en un the instante other image y la is that imagen of you total are the salt es la de of que the ustedes que earth. son la sal de la tierra. Now, the salt La sal has two es algo que aspects tiene to it. dos aspectos Maybe three even. y quizás tres. On one hand, Por una there's the parte natural role está of salt. el papel You natural put que salt desempeña la into sal. some meat, Uno pone la and sal let it sobre dry la out, it'll turn into carne jelly and preserve for a y long la time. convierte a la You preserve carne. things like Uno preserva vegetables cosas with como salt. vegetales Well, con you sal, preserve fruits uno puede with preservar with frutas sugar. con They'll azúcar, preserve for a long pero time. se preservan por largo tiempo. And then there's some Y things that entonces salt hay algo que make la sal lo I hace did this comestible. one time Yo hice esto when I una was in Israel, vez only once, never cuando done estaba it en again. Israel. I picked a fresh olive Cogí off a tree. 'Cause I una knew aceituna that fresca that y these are sabía not- por you can't adelantado eat them que no era But I wanted manera to see de from comerlas, pero yo quería verlo. And I did. Y lo hice. And it was the fue nastiest taste El sabor más that you can desagradable imagine. And que uno puede because it's imaginarse oil in porque the- in the es olive, aceite it que hay lasts dentro de la about aceituna 45 minutes. y dura como 45 minutos. When Pero you soak cuando uno the empapa olives in la a salty aceituna brine, en un then poco de they agua con become sal, absolutely entonces se delicious. convierte en algo delicioso. And that quality Y of esa salt cualidad that is de la natural sal es su nivel preserves the natural, world preserva al mundo and makes some y things hace que palatable. And algo this sea is the agradable al role of paladar, the church y este ha sido el papel de la iglesia. in so many ways. En tantas preserve the formas, world from its preservar own al destruction. mundo de su Think of propia how destrucción. various Piensen popes like Leo en and cómo hay And diferentes even papas today, que Pope hoy en Francis día el Papa trying to Francisco work to trata bring de about obrar el in a traer world la that's paz bent on al mundo self-destruction. que está dirigido hacia la But autodestrucción. also, salt Sin embargo, la put sal to all the la sacrifices. pusieron en todos los The sacrificios. Israelites would Los not israelitas allow leaven no in permitían any sacrifice, la levadura en but ningún salt was required sacrificio, in pero se sacrifice. requería el sal, sin And embargo. this also Y esto becomes también se an convierte aspect of en what un is offered to aspecto God from de lo que se le ofrece a Dios por the parte salt de la naturaleza, que se Christian necesita la sal de los to be cristianos of its para own formar God. parte de We su are to ofrenda help a bring Dios. the world Hemos de traer closer al to mundo más cerca de And then Dios. also the third Y también el aspect is tercer that salt aspecto was used es que la for sal se making usaba covenants. para hacer That alianzas. when you make Que a cuando covenant with uno hacía una somebody, alianza you con ate alguien, uno comía sal. And the still Y the Slavic peoples La oftentimes gente, would bring muchos salt pueblos and todavía bread traen sal y of pan to show a un a sign of visitante para friendliness. mostrar And that amistad. this sense Y que of este a sentido commitment, del having compromiso de que hay as sal part of the commitment como parte de la sal, de la is ceremonia, another aspect es that we are otro called aspecto by Christ que to tenemos go de into our Cristo world para to ir a un build mundo, para traer a nuestra a cultura quality of the holiness una of cualidad de la santidad so that the de la whole ofrenda, world can become que así an todo el offering to mundo God puede in convertirse en a una ofrenda a covenant with Dios God. y una alianza A con Dios. committed relationship so Una that we relación don't comprometida, abandon God, de manera but que no abandonamos a also Dios, we pero help people to como make la that commitment. sal hacemos este compromiso con Dios. These aspects Estos of salt aspectos de la are sal truly important son for us to muy remember. importantes para nosotros Also, recordarlas, two other things. juntamente con otras dos cosas más. When you use salt, Cuando utilizan la sal, it dissolves. se disuelve. When you light a lamp, Cuando it burns itself out. encienden una lámpara, That we se also gasta. are being called by Pero también se ha llamado to estas die to imágenes ourselves in the el process oscurecernos en el of proceso being Christ de ser Cristos, es of decir, helping bring the world de to ayudar a traer al mundo a la salvación. will be Y a esto es matter cierto of en este our role aspecto in the world. de nuestro mundo.